Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda parte del seminario de Symfony. Soy Pablo Cerrillo y hoy vamos a entrar de lleno a lo que es la programación con Symfony, ¿vale? Recordando lo que vimos en el último seminario, lo último que vimos fue la instalación de Symfony desde nuestra máquina y la estructura de directorios que tenía nuestro proyecto de Symfony. Bien. Entonces, lo primero que vamos a ver ahora mismo es la agenda del día. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy con Symfony? Pues lo primero que vamos a ver es el enrutamiento en Symfony. En principio tenemos dos maneras de enrutamiento, mediante anotaciones y mediante fichero IML. Explicaremos más adelante la diferencia entre ambos. Vamos a ver también qué es Twig, ¿vale? Twig es lo que utilizaremos entre PHP y HTML como nuestra interfaz intermedia. Después veremos lo que es la sintaxis y etiquetas más comunes de Twig. Las programaremos en un pequeño ejercicio. Y vamos a introducir el concepto de ORM y presentar a Doctrine, que es el ORM que utiliza Symfony. Luego os explicaré el proyecto que vamos a realizar, un proyecto sencillo, no muy largo, y lo vamos a solucionar mediante un enfoque más práctico, ¿vale? Vamos a comenzar recordando en un momento cómo funcionaba Symfony, ¿vale? En primer lugar, teníamos que un usuario quería acceder a una dirección de nuestro proyecto, o por ejemplo a la dirección barra o a dirección barra contacto. Esa dirección o esa petición se comunicaba con el controlador frontal de nuestra aplicación de Symfony. Una vez que recibe esa petición, se la comunicaba al kernel, y al kernel lo que va a hacer es establecer contacto con el routing. Dependiendo del modo que hayamos hecho nuestro routing, pues, o irá o al controlador o a nuestro fichero IML. Esa ruta nos deberá devolver la función a ejecutar dentro de un controlador y la devolveremos con una respuesta, ¿vale? Vamos a ver los dos tipos de enrutamiento que tenemos en Symfony. El primer tipo, anotaciones. ¿En qué consiste? Pues consiste en especificar el nombre y la ruta en el controlador. Es decir, justo antes de nuestra función PHP, nosotros le diremos la ruta que le corresponde a esa función y el nombre que le damos. Eso lo tenemos en esta parte de aquí, que parece que está como comentada. Si veis, tenemos una línea que dice @root, entre comillas, la ruta y el nombre. Importante, no se deben repetir ni los nombres ni las rutas en ningún controlador, ¿vale? Seguimos. Siguiente método de enrutamiento. Pues mediante IML. Aquí tenemos un fichero IML. ¿Qué consiste? Pues consiste en especificamos en primer lugar el nombre. Ese es el nombre con el cual nosotros desde nuestra aplicación queremos acceder. Le corresponderá esta dirección, ¿vale? Y apunta al controlador y a la función siguiente. Se especifica con default. Como veis, dice /controller, nuestro bundle, el bundle de nuestra aplicación, el controller y el nombre de la función. Ahora, cuando lo veamos en un momento, en un enfoque más práctico, veréis cómo se hace. ¿Vale? Cosa importante que tenemos que ver. Twig. ¿Qué es Twig? Pues Twig es un motor de plantillas que se utiliza o que está creado mediante PHP. Lo que se ocupa o su función es brindar una solución al tratamiento de cuestiones visuales, ¿vale?
¿Qué ventajas tiene utilizar Twig? Lo primero es lo que dijimos también la semana pasada. Nosotros no vamos a utilizar código PHP en nuestro fichero HTML por el tema de utilizar el modelo vista controlador. Entonces Twig es el encargado o se va a encargar de mostrar la lógica o de diseñar la lógica de nuestra aplicación en la parte más visual, donde tenemos el HTML. Las ventajas de Twig son velocidad. Lo primero que hace Twig es compilar toda la plantilla de código PHP optimizado, ¿vale? Es práctico, es muy fácil de entender, no es tan difícil como por ejemplo PHP cuando lo tenemos mezclado con HTML, es un poco más lioso de entender, ¿vale? Y además es personalizable. Nosotros podemos implantar filtros y etiquetas personalizadas. Podemos crear nosotros etiquetas según nuestra necesidad. ¿Vale? Bien. Nosotros tenemos tres formas de llamar a Twig desde HTML. La primera sería esta. Con doble llave dentro el nombre de una variable y cerramos doble llave. Esto lo utilizaremos para mostrar el contenido de una variable. Es decir, siempre que queramos mostrar un valor en pantalla, tenemos que utilizar el doble llave. Si nosotros lo que queremos hacer es lógica acerca de nuestro programa, por ejemplo, hacer un if, hacer un bucle for o un bucle while, nosotros tendríamos que llamar a Twig mediante llave tanto por ciento dentro la explicación o lo que tengamos que poner y cerramos con tanto por ciento llave. Y si lo que queremos es poner comentarios que no se vean, como por ejemplo cuando utilizamos en PHP el barra asterisco, pues Twig también tiene su barra asterisco, por así decirlo. Sería llave almohadilla, todo lo que queramos poner, almohadilla llave. Todo lo que pongamos ahí no se verá. Etiquetas más comunes de Twig. Pues tenemos los diferentes tipos de if. Pues if, lo que queramos poner en la condición. Después iría nuestro código HTML y tenemos que cerrar nuestra etiqueta if con endif. Que queremos un if else, pues ponemos nuestra etiqueta if, después la etiqueta else y endif. Siempre hay que poner endif. De hecho veréis que casi todo tiene etiqueta end y el nombre de la etiqueta. ¿Vale? La siguiente función interesante o etiqueta que vamos a ver es la siguiente, extends. Como ya dijimos la semana pasada, vuelvo a repetirlo, nosotros tenemos una plantilla base de la cual pues ya tendremos nuestra estructura HTML creada. Nosotros vamos a heredar a partir de esa plantilla base y la completaremos con lo que necesitemos en cada momento. La siguiente etiqueta, un bloque. Estos son los bloques que nosotros pondremos en nuestra plantilla base y que después rellenaremos más adelante. Pues, por ejemplo, block body. Pues nosotros le podemos poner el nombre que queramos y eso lo haremos o se rellenará más adelante. ¿Vale? Otra etiqueta interesante, for. Pues tenemos for, por ejemplo, una lista o un array de elementos in y el nombre que pongamos. End for para cerrarlo. ¿Vale? Además de esto, de Twig, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar ORM. Un ORM lo que es, por así decirlo, es una interfaz entre el programador y la base de datos. El programador no tiene por qué saber lenguaje SQL, o si estamos utilizando, por ejemplo, Oracle, no tiene por qué saberse las instrucciones de Oracle. Aquí os pongo un pequeño ejemplo, por ejemplo, de
3 consultas que lo que hacen es devolvernos los 10 primeros usuarios. ¿Vale? De la lista de usuarios, devuélveme 10. Si lo veis, SQL Server, la sentencia es select top 10 asterisco from usuario. En MySQL, select asterisco from usuario limit 10. Y en Oracle, select asterisco from usuario where row none menor o igual que 20. Esto puede suponer un problema si nosotros tenemos en nuestro código PHP esta sentencia, porque imaginaros que ahora por lo que sea necesitamos migrar nuestra aplicación o nuestra aplicación de sistema gestor de base de datos. En vez de utilizar Oracle vamos a utilizar MySQL. Yo tendría que ir al código a cambiar todas las sentencias SQL. Eso es inviable, eso no se debe de hacer. Por eso se utilizan ORM. La ORM es esa interfaz intermedia que llamamos entre la programación y la base de datos. ¿Vale? Lo que nos sacará es un mapa relacional para cada tabla y nos la convertirá en una clase PHP. Eso es lo que hará Doctrine. En este caso, Doctrine es un ORM para PHP. Seguramente o probablemente habréis visto otros, por ejemplo, para Java, Hibernate, que también está. ¿Vale? Entonces ese es el uso que va a tener el ORM. Bien, ¿en qué va a consistir el proyecto que vamos a hacer hoy con Symfony? Pues bueno, pues lo que vamos a hacer es una pequeña aplicación web, la cual nos va a proporcionar información acerca de mascotas y personajes famosos. ¿Vale? Nuestra aplicación nos va a permitir visualizar una lista de usuarios y visualizar las mascotas que tiene cada personaje. Y además pues vamos a hacer estas funciones de aquí. Crearemos un nuevo personaje mediante PHP. Crearemos una nueva mascota para el personaje creado. Y vamos a modificar una mascota. Así veréis cómo funciona el ORM, cómo lo haremos. ¿Vale? Para este problema ya vamos a contar con que tenemos la base de datos creada. Como ya sabéis, no es de nuestra incumbencia la base de datos. Nosotros somos programadores ahora mismo y nos vamos a dedicar a la programación. En principio, pues este es el esquema entidad-relación de nuestra base de datos. Tenemos personaje con los atributos nombre, apellido y su clave primaria y de personaje. Tenemos mascota, ID de mascota, nombre y tipo. Y una relación uno a mucho. Un personaje puede tener muchas mascotas. ¿Vale? Y el paso a tabla es este de aquí. Tenemos la tabla personaje y la tabla mascota. Como es una relación uno a muchos, se traduce con que la tabla mascota va a tener una llave externa, que es esta, hacia la tabla personaje. ¿Vale? Pues vamos a empezar a realizar nuestro proyecto web. Vamos a detener el uso. ¿Vale? Bien, ya estamos en nuestra máquina para empezar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Pues lo primero que vamos a hacer es ver nuestro proyecto web. Como ya sabéis, tenemos que irnos a nuestro servidor. Y en htdocs tenemos nuestro proyecto Symfony que se creó la semana pasada. ¿Vale? Dentro del proyecto Symfony vamos a abrirlo. Lo primero que vamos a hacer antes de nada es arrancar el servidor. Tenemos que asegurarnos de que el servidor esté arrancado. Para acceder a nuestro proyecto Symfony, localhost y la dirección proyecto/web y nuestro controlador frontal.
vamos a entrar en la parte de desarrolladores, como ya vimos, que teníamos dos entornos. El /dev es para el entorno de desarrolladores. ¿Vale? Como veis en la primera pantalla, yo ya he tocado lo que es el base. Para que no os despistéis, os voy a contar lo poco que se ha hecho en el base. ¿Vale? Esta es nuestra plantilla base. Como veis, tiene especificando que es un documento HTML, ¿vale? Tiene su cabecera, le hemos incluido pues librerías que nos hacen falta, como por ejemplo Bootstrap o jQuery. Hemos añadido un bloque de estilo por si necesitásemos en las siguientes pantallas que creemos o HTML añadirle más librerías. Y aquí tenemos nuestro cuerpo. Como veis, lo único que se le ha hecho es una barra superior. Y además pues se ha hecho un bloque body. Este bloque será el que rellenemos nosotros cada vez que creemos un nuevo fichero HTML. Y nuestro bloque de JavaScript, por si queremos añadirle funcionalidad JavaScript. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda acerca del fichero base? Es un ficherito muy sencillo. Como veis, solo tiene una barra superior. ¿Vale? Esta es la barra superior. ¿Y dónde está bienvenidos al webinar de Symfony? Está en inicio.html. Como veis, lo que hace es heredar la plantilla base y decirle bloque cuerpo, inserta esto. ¿Y qué es lo que inserta? Pues una etiqueta h3 que dice bienvenidos al webinar de Symfony. Así de sencillas van a ser ahora, desde ahora, nuestros ficheros HTML. Como nosotros vamos a heredar todo esto, ya no nos preocupamos en las cabeceras o en la etiqueta body, porque ya la hemos puesto en nuestro fichero base. ¿Vale? Bien, pues antes de empezar, vámonos a ver en PHP MyAdmin las tablas de la base de datos. ¿Vale? En nuestra base de datos Webinar Symfony, como veis, tenemos la tabla mascota y la tabla personaje. ¿Vale? Cada una ya con sus datos. Bien, pues entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es con el CMD. Así que nos vamos a equipo, a inicio y escribimos CMD. Y nos sale nuestro CMD. Asegurarse que tenemos PHP como variable de entorno. Si ponemos PHP-v nos debe devolver la versión. ¿Vale? Ya explicamos en el seminario anterior cómo se hacía. Pues vámonos a la carpeta de nuestro proyecto. ¿Vale? Pues nos vamos a XAMPP, cd htdocs, cd proyecto. Bien. Una vez que estamos en proyecto, nosotros vamos mediante PHP y la consola del proyecto que está en la carpeta app, ejecutaremos diferentes comandos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Como sabéis del seminario anterior, en la carpeta src tenemos app bundle. Es el bundle que se creaba por defecto la otra vez. Nosotros vamos a crear un bundle para nuestro proyecto. Entonces, para crear un bundle para nuestro proyecto, lo único que tenemos que hacer es php app/console. Lo que hace este comando es llamar a la consola mediante PHP. ¿Qué le vamos a especificar? Generate bundle. Genérame un bundle. ¿Vale? Si le damos al enter, dice bienvenido al generador de bundle de Symfony. Vale. Dice, ¿estás planeando que sea utilizable para múltiples aplicaciones? Pues en principio, si le damos al enter, nos cogerá por defecto lo que esté entre corchetes, pero en principio no. Nos pide un nombre para el bundle. Importante.
el nombre que le pongamos al final tiene que llevar bundle. Pues, por ejemplo, yo le voy a llamar proyecto. Y al final le tengo que poner bundle. Entonces, el nombre del bundle va a ser proyecto bundle. Si no le ponéis el bundle, os obligará a ponérselo más adelante. ¿Dónde va a estar nuestro bundle? En principio, está claro, en el directorio src, por defecto ya te lo proporciona. ¿Vale? ¿Qué formato vamos a utilizar para el routing? Pues en principio podemos elegir el que queramos. Por defecto viene anotaciones. A mí me gusta más, por ejemplo, IML. Eso ya va a gusto del programador. Como por defecto se genera en anotaciones, tenemos un controlador mediante anotaciones y otro mediante IML, que es el que vamos a crear. Ahora lo mostraré. ¿Vale? Dice que todo está ok. Ya tenemos nuestro bundle. Si nos vamos a la carpeta src, veis que se ha creado un bundle, proyecto bundle. ¿Qué tiene dentro? Pues tenemos un controlador por defecto y la carpeta resources. Dentro de la carpeta resources tenemos dos carpetas, config y views. Config tiene servicio y routing. Si abrimos el routing, ¿veis? Tenemos ya una ruta especificada por defecto, que es la barra. Por defecto, cuando creáis un bundle, os crea una función que te lleva a Hola Mundo, a una plantilla Hola Mundo. Entonces, esa es la primera ruta que os crea por defecto. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si tenéis otra ruta definida como barra, se os va a pisar. De hecho, lo vamos a ver ahora mismo. Si yo ahora estamos en esta página que es barra. Si yo le doy al enter, ¿veis? Se me ha ido la anterior. Y ahora me viene Hello World. Es la última que se especificó con barra. Entonces lo que vamos a hacerle para que no nos pise es cambiarle la barra. Entonces vamos a ponerle como ruta Hola Mundo. Y guardamos. Si recargamos la página, otra vez volvemos a nuestra página anterior. ¿Qué pasa si pongo ahora Hola Mundo? Porque me debe de llevar a nuestra plantilla Hello World. ¿Vale? Una vez que tenemos creado nuestro bundle, además de eso, estamos en la carpeta Resources, tenemos aquí la carpeta Views, que son las vistas. Si yo abro este index, veréis que tiene Hello World. Es por defecto a donde nos lleva. ¿Vale? Vale, una vez hecho esto, tenemos nuestro bundle creado. ¿Qué es lo que nos falta? Nosotros, como hemos dicho antes, no vamos a tocar en ningún momento la base de datos. Tenemos que importar el modelo de la base de datos a nuestro proyecto Symfony. Y eso también lo hacemos mediante la consola del proyecto Symfony. ¿Cómo lo hacemos? Pues en primer lugar, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro proyecto. ¿Vale? Y configurar los datos de nuestra base de datos. Si nos vamos a la carpeta app config, en el archivo parameters tenemos los parámetros de nuestro proyecto Symfony. ¿Vale? En principio, nuestro puerto es localhost, esto está bien. El puerto es el nulo, ¿vale? El nombre de la base de datos no es Symfony, es el que pone por defecto. Nosotros tenemos que nuestra base de datos se llama webinar/Symfony. Pues tenemos que cambiarlo. Webinar/Symfony. Estoy utilizando el usuario root, eso está bien, y no tengo contraseña. En principio, ya tenemos configurados los parámetros de conexión en nuestra base de datos. Ya no tenemos que tocarlos en ningún fichero más. Siempre que queramos modificar los parámetros de configuración de la base de datos, tenemos que venir al fichero de aquí, parameters.iml, dentro de la carpeta app de nuestro proyecto. ¿Vale? Una vez realizado esto, nos vamos a nuestra consola y vamos a ejecutarlo. php app
console. Vamos a llamar a doctrine mapping import, ¿vale? ¿Y dónde queremos que lo importe? Pues lo queremos que lo importe en proyecto bundle y en formato YML. Si todo es correcto, deberá escribirnos dentro de nuestro bundle dos ficheros .orm.yml, ¿vale? Si nos vamos a nuestro proyecto, carpeta src, proyecto bundle, que es en el que estamos trabajando, vamos a resources, config. Antes no teníamos la carpeta doctrine dentro de config. ¿Veis? Tenemos un fichero ORM por cada tablita y nos especifica en formato YML las condiciones de cada tabla. Pues por ejemplo, sabemos que el ID de la tabla es ID personaje, que es la clave primaria, que tiene otros campos como por ejemplo nombre y apellidos, que son string, la longitud, que es 64, ¿vale? Que no puede ser nulo. Aquí lo que se especifica son los atributos que tiene esa tabla. Bien, ¿hemos terminado? En principio, no. Ahora lo que tenemos que hacer es convertir esto en clases PHP. Para ello, ponemos lo mismo, PHP, app/console, y ahora lo que tenemos que poner es doctrine generate entities. En proyecto bundle. Esto está bien. Proyecto bundle. Hoy vemos que da esto y es por lo siguiente. Tenemos que tener dentro de nuestra carpeta proyecto bundle una carpeta llamada entity. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo de nuevo. ¿Veis? Ya tenemos generado dentro de nuestra carpeta entity los ficheros PHP de cada clase. Vamos a verlos a continuación. Vamos a entity, vemos mascota, nuestro fichero PHP, la clase mascota. Tenemos que es privado, todos los atributos son privados y nos genera los métodos get y set para cada atributo. Además, importante, cuando tenemos una relación uno a muchos, como veis, ¿qué es lo que nos va a devolver? Cuando le decimos devuélveme el personaje, nos va a devolver un objeto de tipo personaje. No nos va a devolver un entero en la tabla mascota. Recordad que la tabla mascota estaba conectada con personaje mediante un ID. Si yo obtengo ese ID, no me va a devolver solo el ID, me va a devolver el objeto completo. Esto tiene muchísimas ventajas, como veréis ahora. El hecho de que yo, a partir de una mascota, puedo acceder al personaje directamente sin tener que buscarlo en la base de datos. ¿Vale? Una vez que hemos hecho ya esto, ya podemos y estamos en condiciones de empezar a programar. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Pues entonces, ya podemos cerrar nuestra consola, cerramos aquí, nos vamos a un entorno de desarrollo en el cual vamos a abrir nuestro proyecto. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer lo primero? Pues lo primero que vamos a hacer es listar, vamos a listar los personajes. Pues para ello, vámonos a Proyecto Bundle, a nuestro controlador y tenemos aquí Default Controller. ¿Vale? Pues vamos a crear una nueva función. Pues por ejemplo, public function listar personajes. Ojo, hay que ponerle al final de cada nombre action. ¿Vale? Tenemos creada nuestra función listar personajes. ¿Qué es lo que va a hacer listar personajes? Pues listar personajes lo que va a hacer es devolverme la lista de personajes. Pues entonces, $personajes, ya vais a ver qué fácil es con Doctrine acceder a la lista de personajes. $personajes, ¿qué va a ser?
Pues para acceder al ORM, $this get doctrine get repository y dentro de get repository le tenemos que decir dónde está o qué tabla es a la que estamos accediendo. En este caso es dentro de proyecto bundle, estamos accediendo a la tabla personaje. ¿Y qué es lo que quiero de esa tabla? Devuélveme todos, find all. Y sin despeinarse me va a devolver todos los personajes de la base de datos. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta lista de personajes? Pues la tenemos que devolver a una plantilla. Ya sabéis que nosotros no vamos a acceder al HTML con PHP. Entonces, return $this render. Esto sirve para devolver a una plantilla. ¿Qué plantilla va a ser? Pues la plantilla va a ser proyecto. Va a estar en nuestro controlador, en nuestro bundle, proyecto bundle, en default, en la carpeta default, y se va a llamar lista personajes.html.twig. ¿Qué le vamos a dar a Twig? Como ya sabéis, Twig nos va a proporcionar las funciones para poder mostrar los personajes, ¿vale? Tenemos que pasarle la variable personajes. Pues le vamos a llamar también personajes. La variable personajes de Twig va a ser $personajes. Con esto ya tenemos hecha nuestra primera función, que es devolver todos los personajes a una plantilla. ¿Vale? En principio esta es la parte del controlador solamente. Tenemos que ahora diseñar la parte de la vista, nuestro HTML. ¿Cómo lo vamos a ver? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es en la carpeta, dentro de nuestra carpeta del bundle, proyecto bundle, en resources, views, default, que ya lo hemos especificado aquí, tenemos que crear un fichero lista personajes.html.twig. Pues este mismo vamos a copiarlo, lo vamos a pegar y le cambiamos el nombre. Vamos a ponerle el nombre tal cual. Es lista personajes. ¿Vale? Vamos a abrir lista personajes. Vemos que tenía lo anterior, Hello World, y lo vamos a borrar. Como queremos que herede de nuestro base, lo primero que vamos a hacer es así de sencillo. Llamamos a Twig y le vamos a decir que extienda ¿de qué? De nuestro base.html.twig. Así nos aseguramos que heredamos de Twig. ¿Vale? ¿Qué más? Pues en nuestro fichero body, en nuestro bloque body, pondremos nuestra lista de personajes. Tenemos que cerrar el bloque con endblock. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues en principio vamos a poner un poco de HTML, la etiqueta center para centrar, H2 para un título, vamos a ponerle listado de personajes, cerramos y cerramos la etiqueta center. Vamos a ponerle
unos saltos de línea y vamos a crear una pequeña tablita. Table. Le vamos a añadir la clase table especificada directamente ya en Bootstrap. Cerramos nuestra tabla. Vamos a ponerle la cabecera a la tabla con la etiqueta TheHead. Cerramos. Vamos a poner lo que queremos mostrar en principio. TD. Entonces tenemos TD. Vamos a tener pues tres cosas. Lo que vamos a mostrar en principio va a ser el nombre, apellidos, y esta la vamos a dejar en blanco porque queremos hacer aquí un formulario que nos lleve a la lista de mascotas. ¿Qué más vamos a hacer? Ahora el cuerpo. Vamos a rellenar la tabla de body para especificar el cuerpo. ¿Vale? Y ahora con Twig lo que vamos a hacer es recorrer nuestra lista de personajes. Pues for personaje, que va a ser nuestra variable Twig in el array in para indicar que es dentro de array de personajes. ¿Qué es lo que mostraremos? Pues en principio, para cada entrada vamos a poner una fila. ¿Vale? Y dentro de esta fila vamos a mostrar tres columnas. La primera columna va a tener el nombre, hemos dicho. La segunda, los apellidos. Y la tercera, un pequeño formulario. ¿Cómo mostramos el nombre y los apellidos? Pues fácilmente. Como queremos mostrar con Twig un valor, lo que vamos a hacer es utilizar la doble llave. ¿Y qué le decimos? Personaje, punto, para acceder al atributo. Y si nos vamos a Entity y vemos los atributos de la clase personaje, pues tenemos nombre y apellidos en minúscula. Pues entonces, personaje punto nombre, personaje punto apellidos. ¿Vale? Ya tenemos nuestra vista hecha. Falta el formulario. Lo haremos más adelante. ¿Cómo sabemos que este controlador nos manda a esta vista o cómo accedemos a este controlador? Pues tenemos que entonces crear una ruta para nuestro fichero. Entonces nos vamos dentro de nuestro proyecto proyecto bundle, en la carpeta resources, nos vamos a la carpeta config y abrimos el archivo routing.iml. Vamos a copiar y pegar, por ejemplo, esta entrada y la vamos a modificar. ¿Cómo se va a llamar? Pues la vamos a llamar lista personajes. ¿Qué ruta le vamos a proporcionar? Pues lista personajes. ¿Y qué controlador debe ejecutar? Pues en default controller, en lista personajes. Sin action. Aunque todos los métodos tengan action al final, nosotros no tenemos que especificarlo. ¿Vale? Si nosotros copiamos esta dirección y en nuestro fichero base hacemos una entrada con un enlace a lista personajes, nos llevará aquí. O podemos directamente escribir en nuestro navegador /lista personajes y nos debería
de llevar a esta parte de lista personajes. ¿Vale? Si ponemos aquí ahora lista personajes, vamos a ver que esté bien escrito. Vamos mejor a copiarlo y pegarlo. Vemos que nos ha sacado la siguiente lista de personajes. Tenemos el nombre y los apellidos de cada personaje. Por ejemplo, Los Simpsons. Otro personaje, Mickey Mouse. Otro personaje, el Inspector Gadget. Aquí nos sale la lista de personajes. Este sería la primera parte, ¿vale? Vamos a ver cómo hacer el listado de mascotas de cada uno. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en nuestro lista personajes HTML, es hacer un pequeño formulario. Pues vamos a hacer un pequeño formulario. Ahora mismo no tenemos dónde nos lleve, entonces ponemos action en ningún momento. El método de envío va a ser post. Y cerramos la etiqueta del formulario. Ahora vamos a ponerle un input para indicarle de qué personaje nosotros queremos ver las mascotas. Pues entonces vamos a ponerlo en principio oculto para que no se muestre, pero que esté ahí con nombre ID personaje y con un valor de personaje ID personaje. Con eso tenemos identificado nuestro personaje. Le quitamos el dólar para que no dé error. ¿Vale? Y ya tenemos nuestro input. Y ahora pues le vamos a poner, vamos a cerrar el formulario, que no se nos olvide. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner un botón que va a ser de tipo envío, para que envíe el formulario. ¿Vale? Le vamos a proporcionar una clase directamente con Bootstrap, btn barra baja xs, para darle un estilo. Bootstrap no es más que una colección de clases CSS, por si no lo conocéis, la cual ya vienen implementadas muchísimas clases para botones, para tablas, para data tables, para todo. Es decir, una cosa que siempre se utiliza en cualquier proyecto web y no vamos a ir reinventando la rueda cuando ya la tenemos inventada. En principio es solo para eso. Entonces se va a llamar ver mascotas este botón. Vamos a recargar nuestra página. ¿Veis? Ya tenemos para cada fila un formulario que nos va a llevar a ver mascotas. ¿Cómo vamos a hacer ver mascotas? Pues entonces, para ver las mascotas, lo primero que tenemos que hacer es, igual que antes, vamos a hacer el controlador, vamos a hacer la vista y hacemos el routing. Pues por ejemplo, vamos a copiar esta función. Dos funciones no se pueden llamar iguales, así que nos va a señalar que esto es un error. Pues entonces vamos a llamarle lista mascotas. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? En primer lugar, vamos a decir que el personaje se va a recibir, el ID personaje lo vamos a recibir con $post. Y que esa variable se va a llamar ID personaje. Con esto, nosotros recibimos del HTML la variable oculta, $post ID personaje. Para cualquier campo de un formulario nosotros utilizamos el $post. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a buscar las mascotas de ese personaje. Entonces, ahora vamos a acceder a Doctrine, al repositorio mascota, y ya no quiero que me devuelva todas. Lo que quiero que me devuelva es las de ese personaje. Find by
Si hacemos find by, dice es encontrar por. ¿Por qué? Por id, si abrimos la clase mascota, por id personaje, se lo ponemos así tal cual después de find by, id personaje, y entre paréntesis le pasamos el id de la persona que queremos. Con esto nos devuelve automáticamente las mascotas de ese personaje. Como veis, no estamos utilizando en ningún momento código SQL. Todo se está haciendo a través del lenguaje de alto nivel. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues esto lo vamos a devolver a lista mascotas. Y vamos a llamarle mascotas a $mascotas. Es decir, esto de aquí, $mascotas, lo vamos a devolver al lista mascotas.html que está en la carpeta default en el proyecto bundle. ¿Vale? Pues entonces, si nosotros miramos, nos vamos a nuestra parte izquierda, estamos dentro del proyecto, nos vamos a views default, no tenemos ahora mismo lista mascotas, vamos a crear nuestro fichero de la vista. Pues para ello vamos a utilizar como base lista personaje, ya que va a cambiar muy poquito. Vamos a pegarlo, le cambiamos el nombre y vamos a llamarlo lista mascotas. ¿Vale? Vamos a abrir lista mascotas. En principio vamos a borrar lo del formulario y las cosas que teníamos puestas de antes de la lista de personajes. ¿Vale? Esto va a ser el listado de mascotas. Y ahora, para cada mascota dentro de nuestro array mascotas, que le hemos llamado mascotas en plural, mascotas, ¿qué es lo que vamos a imprimir? Pues de las mascotas teníamos el nombre, el tipo y el personaje. Pues entonces, nombre, tipo y personaje. Pues entonces, el nombre, pues mascota.nombre. Tipo, mascota.tipo. Y ahora viene lo mejor. A partir de mascota puedo acceder al personaje. Si veis, yo puedo poner mascota. Y acceder a id personaje. Pero si accedo a id personaje, lo que me devuelve es un objeto de tipo personaje. Entonces yo puedo hacer esto, mascota.id personaje.nombre, y me devuelve el nombre del personaje que le corresponde a esa mascota. ¿Entendéis cómo funciona? Es muy simple. Nosotros es como si un objeto estuviese dentro de otro. Podemos acceder al personaje dentro del objeto de la mascota y acceder a sus atributos. ¿Vale? Vamos a crearle ahora una ruta. Pues se va a llamar lista mascotas. ¿Vale? Entonces, lista mascotas y lista mascotas. Si nosotros queremos acceder a esta ruta desde un HTML o un botón, lo que nosotros tenemos que decirle es que acceda a partir de este nombre. Entonces, si yo me voy a lista personajes, donde tenía mis personajes, y nos vamos a la parte del formulario, en Action, nosotros lo que tenemos que especificar es cómo se va a llamar la ruta a la que vamos a acceder. Pues entonces, lo que vamos a hacer es, como twig nos va a devolver un valor, pues tenemos que poner path y entre paréntesis y comillas el nombre, lista mascotas. Vamos a ir a lista mascotas. Él ya se encargará de traducir automáticamente donde queremos ir. ¿Vale? Vamos a actualizar la página. ¿Vale? Y vamos a
por ejemplo, ver las mascotas de este personaje. Accedemos, vemos que la mascota del personaje, el inspector Gadget, pues por ejemplo es Sultán, y que es un perro. Queremos ver las mascotas de esta entrada, los Simpsons. Le damos a ver mascotas y sale que tienen 2. ¿Vale? Una vez realizado esto, vamos a realizar el pequeño script que va a solucionar el problema que dijimos al principio. Vamos a crear un nuevo personaje. Entonces, otra función. ¿Vale? Vamos a crear un personaje. Pues primero, esta función la vamos a llamar ejercicio action. Siempre recordar que cualquier función tiene que tener al final action. ¿Vale? ¿Y qué va a hacer? Pues lo primero, tenemos que obtener el Entity Manager. El Entity Manager, por así decirlo, es Doctrine. Vamos a poner $this $getDoctrine getManager. ¿Vale? Y ya tenemos nuestro Entity Manager. Vamos a crear un personaje. Pues para ello, lo primero que tenemos que hacer es insertar aquí las clases mascota y personaje en nuestro fichero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues hacemos use proyecto bundle, que es nuestro bundle, barra entity. Con eso importamos las clases que estén dentro de la carpeta entity. Bien, entonces ya podemos crear un nuevo personaje. Vamos a llamarle new personaje igual a new personaje. Como veis, ya lo identifica automáticamente como una clase. Pues ahora, nuestro objeto $new personaje, vamos a crearlo. $new personaje set nombre, pues vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, un personaje de dibujos Bob Esponja. Vamos a llamarle Bob. Y set apellidos. Esponja. ¿Vale? Ya tenemos nuestro personaje creado. ¿Cómo hacemos para insertarlo en la base de datos? Tenemos que decirle a nuestro Entity Manager, persísteme el objeto $new personaje y que guarde los cambios con $m flush. Con flash ya guarda los cambios. ¿Vale? ¿Cómo creamos una mascota? Pues igual. $new mascota. ¿Qué va a ser? New mascota. Un objeto de la clase mascota. ¿Vale? Atributos de $new mascota. Pues $new mascota. Set nombre. Getty. $new mascota. Set tipo. Pues va a ser un caracol. Y $new mascota. ¿Qué nos falta por asignarle? El personaje. ¿Quién es el personaje? Pues el creado anteriormente. Pues entonces le pasamos directamente el objeto $new personaje. Y ya tendríamos creado nuestra mascota. Hacemos lo mismo de antes. Tenemos que persistir el objeto mascota. Aquí lo tenemos. Y guardar los cambios en la base de datos. Por último, ¿qué es lo que nos falta? Pues vamos a modificar la mascota con ID 4. Pues entonces mascota va a ser igual a
esta parte nunca cambia. Entonces, vamos a cogerla de nuestro método anterior, ¿vale? Decimos que de nuestro repositorio mascota, vamos a find one. Solo quiero que me devuelva un objeto, by, y ahora se llama id mascota. id mascota. Vámonos a la clase mascota. Está en minúscula, pues hay que ponerlo en minúscula. id mascota. ¿Y cuál queremos? El 4. ¿Vale? Ahora, a partir de esa mascota, pues vamos a hacer mascota set nombre. Se va a llamar Odi. Le faltaba la E en la base de datos, pues ya se modifica así. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a guardar los cambios con emFlash. Aquí ya no hay que persistir el objeto. El persistir se utiliza cuando se está creando un objeto nuevo, ¿vale? Y además, hay importante, cualquier método de Symfony tiene que hacer un return, ¿vale? Nosotros en principio pues no vamos a retornar a ninguna plantilla, pero podemos retornar a un método creado anteriormente. Por ejemplo, quiero que a partir de esta función volvamos a la lista de personajes. Pues entonces, como esa lista de personajes ya lo tengo aquí, ya lo tenemos creado, pues entonces le vamos a decir, pues mira, devuélveme redirect. Con el método de redirect le vamos a especificar un nombre que hayamos especificado en nuestro fichero IML. Entonces, $this generate URL. Uy, esto va dentro. $this generate URL. Y ¿cómo se llama nuestra ruta lista personajes? Pues lista personajes. Le ponemos el nombre. Lista personajes. En principio ya tendríamos nuestro método hecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a llamarlo con el routing. Entonces vamos a crearle una ruta. Vamos a llamarle ejecutar script. ¿Vale? Ejecutar script y nuestro controlador se llama ejercicio. Pues entonces, ejercicio. ¿Vale? Vamos a guardar los cambios. Si nosotros entramos en ejecutar script, vamos a ejecutar el script. ¿Vale? Ya se ha ejecutado el script. Vamos a ver la base de datos que se han guardado los cambios. Vamos a entrar en Webinar Symfony. En mascota, como vemos, tenemos ya a Odi bien hecho, con la E al final, y se ha creado Gary, con lo cual se ha tenido que crear también el personaje, porque si no nos fuese dado un error. Ya tenemos el personaje Bob Esponja, ¿vale? Como veis, ya nos ha devuelto la lista de personajes. Ya tenemos nuestra lista de personajes para ver su lista de mascotas. En resumen, como hemos visto, cómo utilizar el modelo vista controlador dentro de Symfony. Lo primero que hacemos es nuestra función dentro de un controlador, crearla. Una vez que hemos creado nuestra función, creamos nuestra vista. Nos ayudamos con Twig para poder heredar plantillas y visualizar las variables PHP. Como por ejemplo aquí que hemos visualizado la lista de personajes. Después de esto, una vez que tenemos nuestra función de controlador y nuestra vista, nos vamos a routing y le especificamos una ruta. Siempre tener cuidado que las rutas nunca se repitan, si no se nos solapan. ¿Vale? Y eso es todo. Como veis, no es muy difícil, solo es acostumbrarse a utilizar el modelo vista controlador. Es muy importante
ya no, bueno, de cara a vuestro futuro, que sepáis utilizar frameworks de los lenguajes de programación que sepáis, ya que os harán falta. ¿Tenéis alguna duda acerca de lo que hemos visto hoy? Symfony o los frameworks generalmente no se ven en los estudios que daréis. Por así decirlo, vosotros antes de utilizar un framework de cualquier lenguaje de programación tenéis que saber ese lenguaje. No se puede utilizar, por ejemplo, Symfony si no sabes PHP bien o si no tiene una buena base de PHP, porque vaya a tener problemas. Entonces, al principio, tenéis que aprender ese lenguaje. En este caso, para utilizar Symfony bien, necesitáis PHP y además necesitáis también conocimientos de HTML. Generalmente, los frameworks son muy útiles porque cuando vosotros hagáis proyectos grandes, nadie o en ninguna empresa se le va a ocurrir hacer un proyecto grande con ficheros PHP. Vosotros vais a tener que utilizar framework y vais a tener que trabajar con otras personas. Entonces, el hecho de que sepáis framework de los lenguajes de programación que conocéis es muy importante.